Son las 9 de la noche del domingo. No ha pasado nada malo. No tienes ningún problema urgente. El fin de semana estuvo bien. Y aún así, algo te oprime el pecho. Es una sensación que no tiene nombre exacto. No es miedo. No es tristeza. Es algo sordo, difuso, que aparece sin avisar y se instala en tu estómago como si supiera que tiene derecho a estar ahí. Coges el móvil, abres una aplicación, la cierras, abres otra. Intentas distraerte, pero la sensación no se va. Si acaso, se hace más grande. Y lo más perturbador de todo es esto. Mañana probablemente no pase nada terrible. El lunes va a ser un lunes normal. Y tú lo sabes. Entonces, ¿por qué sientes esto? Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder hoy. Y te adelanto algo. La respuesta no es lo que esperas. Porque la ansiedad del domingo no es un problema de gestión del tiempo, ni de actitud positiva, ni de pensar menos. Es una señal muy específica que tu mente lleva años intentando enviarte, y hoy, por fin, vamos a leerla. Quédate hasta el final, porque la última parte es la que realmente cambia algo. Primero necesito que entiendas algo sobre cómo funciona tu cerebro cuando se acerca el lunes. Tu sistema nervioso no distingue entre una amenaza real y una amenaza percibida. Para él, anticipar una semana de trabajo que no te llena es fisiológicamente similar a anticipar un peligro físico. El cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés, activa el sistema de alerta y genera esa sensación de tensión difusa que conoces tan bien. Pero aquí hay algo que casi nadie sabe. El cortisol no solo sube cuando algo malo está a punto de ocurrir. Sube especialmente durante la transición entre estados, entre el descanso y la actividad, entre la libertad percibida del fin de semana y la estructura impuesta de la semana laboral. Es el contraste lo que dispara la alarma, no el lunes en sí. Piénsalo así. Si llevas 2 días en un estado de relativa libertad, haciendo lo que quieres cuando quieres, tu sistema nervioso se regula a ese nivel. Cuando se acerca el domingo por la noche, el cerebro empieza a anticipar el cambio brusco que se avecina. Y ese anticipo es lo que sientes en el estómago. No es el lunes lo que te genera ansiedad. Es la distancia entre cómo te sientes el sábado y cómo sabes que te vas a sentir el martes. Y cuanto mayor es esa distancia, mayor es la ansiedad. Guarda eso porque lo vamos a necesitar más tarde. Ahora quiero llevarte a 1938. Un psicólogo llamado Kurt Lewin desarrolló algo que llamó teoría del campo. La idea central era simple pero devastadora. El comportamiento humano no depende solo de la persona, sino del campo psicológico en el que esa persona existe. El entorno, las expectativas, las tensiones no resueltas. Lewin observó algo específico en los trabajadores de su época. Los domingos por la tarde, incluso en personas que no tenían problemas laborales graves, aparecía una tensión característica, una especie de campo de fuerza entre el presente y el futuro inmediato. Lo llamó tensión de frontera. Estás en la frontera entre 2 mundos, el mundo donde eres libre y el mundo donde tienes obligaciones. Y vivir en esa frontera, aunque sea solo unas horas, es psicológicamente agotador. Pero aquí es donde todo cambia. Lewin descubrió que esa tensión no era igual en todo el mundo. En algunas personas era mínima, en otras era paralizante. Y la diferencia no era la cantidad de trabajo que tenían, era algo mucho más profundo. Era el grado de alineación entre lo que hacían y lo que querían hacer. Esto es lo que nadie te dice sobre la ansiedad del domingo. No es universal de la forma que crees. Hay personas que el domingo por la noche están tranquilas. No porque tengan menos trabajo, no porque sean más fuertes mentalmente, sino porque lo que van a hacer el lunes
no les genera ese contraste brutal entre libertad y obligación. ¿Has visto alguna vez a alguien que el domingo por la noche esté emocionado por lo que viene mañana? Probablemente sí. Y probablemente pensaste que era raro o que exageraba. No exageraba. Solo tenía algo que tú todavía no tienes. Y aquí viene la parte incómoda. La ansiedad del domingo es proporcional a la distancia entre la vida que estás viviendo y la vida que sientes que deberías estar viviendo. No es un problema de actitud. No es que necesites ser más positivo o más agradecido. Es que tu mente, cada domingo por la noche, te está pasando una factura muy concreta. La factura de todo aquello que sabes que podrías hacer diferente y que todavía no has cambiado. Es incomodidad existencial disfrazada de ansiedad laboral. Quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que el domingo por la noche no sentiste eso? Probablemente fue en algún momento donde estabas haciendo algo que te importaba de verdad. Un proyecto nuevo que te emocionaba. Una etapa de tu vida donde sentías que avanzabas hacia algo. Un trabajo que todavía no se había vuelto rutina. En ese momento el domingo no te generaba ansiedad, porque la distancia entre tu presente y tu futuro deseado era pequeña. Estabas en movimiento hacia algo que querías. La ansiedad del domingo aparece cuando esa distancia se hace grande, cuando llevas tiempo haciendo lo mismo sin sentir que avanzas, cuando el lunes no representa un paso hacia algo, sino simplemente otro día de lo mismo. Y esto nos lleva a algo que la psicología llama disonancia de propósito. No es un diagnóstico clínico. Es una descripción de lo que ocurre cuando lo que haces habitualmente no está conectado con lo que sientes que eres o lo que quieres construir. Esa desconexión genera una tensión crónica de baja intensidad que se vuelve especialmente visible en los momentos de transición, como el domingo por la noche. Si este video te está llegando, si estás asintiendo mientras escuchas, te pido que hagas una sola cosa ahora mismo. Dale like y suscríbete si todavía no lo has hecho. No porque me ayude a mí, sino porque significa que este tipo de contenido te aporta algo real. Y si es así, hay mucho más por venir. Ahora viene la parte que casi nadie entiende. Mucha gente intenta solucionar la ansiedad del domingo de forma sintomática. Planifica el lunes con detalle para sentir control. Se distrae con series o alcohol para no pensar. Se dice a sí misma que tiene que ser más positiva. Ninguna de esas cosas funciona a largo plazo, porque ninguna toca la raíz. La raíz no es el lunes. La raíz es la pregunta que el domingo te obliga a hacerte aunque no quieras. Una pregunta que durante la semana puedes ignorar porque estás demasiado ocupado para escucharla. La pregunta es esta: ¿es esta la vida que elegí o es la que simplemente me ocurrió? Y esa pregunta duele porque para la mayoría de personas la respuesta honesta es la segunda. No porque nadie les haya obligado, sino porque las decisiones que nos traen hasta aquí no suelen tomarse de forma consciente. Se toman por inercia, por presión social, por miedo, por el camino de menor resistencia. Y de repente tienes una vida que funciona, que es aceptable, que no tiene nada de malo en términos objetivos, pero que el domingo por la noche te genera ansiedad, porque algo en ti sabe que aceptable no es suficiente. Hay un concepto en filosofía existencial que Sartre llamó mala fe. No tiene que ver con mentir a los demás. Tiene que ver con mentirse a uno mismo sobre el grado de libertad que tienes. La mala fe es cuando te convences de que no tienes opciones, cuando en realidad sí las tienes. Cuando te dices que no puedes cambiar nada porque las circunstancias no lo permiten. Cuando confundes las limitaciones reales con las limitaciones que tú mismo te has impuesto para no tener que asumir la responsabilidad
de elegir diferente. Y el domingo por la noche, cuando la distracción de la semana se apaga y el silencio llega, la mala fe se vuelve más difícil de mantener. Tu mente sabe que tienes más opciones de las que reconoces. Y esa conciencia, esa lucidez incómoda que aparece solo cuando estás quieto, es lo que sientes en el estómago cada domingo. No es ansiedad por el lunes, es la presión de tu propia lucidez. Esto tiene una implicación práctica que quiero que te lleves hoy. La próxima vez que sientas esa opresión el domingo por la noche, en lugar de intentar distraerte o calmarte, haz algo diferente. Siéntate con ella, no para analizarla, no para resolver nada, solo para preguntarte una cosa. ¿De qué me está hablando esta sensación exactamente? ¿Es de un trabajo que ya no te da nada? ¿De una relación que te drena? ¿De un proyecto que llevas tiempo queriendo empezar y que cada semana que pasa sin empezarlo te pesa un poco más? ¿De una conversación que tienes pendiente? ¿De una versión de ti mismo que sientes que se está quedando atrás? La ansiedad del domingo no es tu enemiga. Es la parte más honesta de tu mente, hablándote en el único momento en que estás suficientemente quieto para escucharla. El problema no es que sientas eso. El problema es que llevas años callándola con el móvil, con series, con planes, con ruido, sin detenerte a leer lo que dice. Quiero contarte algo sobre un experimento que se hizo en la Universidad de Virginia en 2014. Los investigadores Timothy Wilson y Daniel Gilbert pusieron a personas en una habitación vacía durante 15 minutos, sin móvil, sin libros, sin nada, solo con sus pensamientos. La única distracción disponible era un botón que, al pulsarlo, daba una pequeña descarga eléctrica. Una descarga que los participantes habían calificado previamente como desagradable y que habían dicho que pagarían para no recibirla. ¿Y sabes qué pasó? El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres prefirieron darse la descarga antes que quedarse solos con sus pensamientos durante 15 minutos. Preferían el dolor físico a la incomodidad de estar presentes consigo mismos. Eso no es un dato sobre masoquismo, es un dato sobre cuánto nos cuesta enfrentarnos a lo que hay en nuestra mente cuando el ruido externo desaparece. Y el domingo por la noche es exactamente ese momento, el momento donde el ruido baja lo suficiente como para que lo que llevas callando toda la semana empiece a hacerse audible. La mayoría de personas responde pulsando el botón, abriendo el móvil, poniendo algo de fondo, llenando el silencio con cualquier cosa antes de tener que escuchar. Pero el botón no resuelve nada, solo retrasa la conversación. Hay un último elemento que quiero que entiendas antes de terminar. La ansiedad del domingo se intensifica con la edad. Y no es casualidad. Cuando eres joven, la distancia entre donde estás y donde podrías estar se siente pequeña porque tienes mucho tiempo por delante. La ansiedad existe, pero se amortigua con la sensación de que todo todavía puede cambiar. Con los años esa amortiguación desaparece. El tiempo que sientes que tienes se reduce y la distancia entre la vida que estás viviendo y la que querías vivir empieza a sentirse no solo incómoda, sino urgente. Por eso muchas personas describen que la ansiedad del domingo se vuelve más intensa a los 30, a los 35, a los 40. No porque el trabajo sea peor, sino porque la conciencia del tiempo que pasa se vuelve más aguda. Y esa conciencia, aunque duela, es una de las fuerzas más poderosas que existen para el cambio real. El filósofo Martin Heidegger tenía un concepto para esto que llamó ser para la muerte. No como algo morboso, sino como la conciencia de que el tiempo es finito y esa finitud le da peso a cada decisión.
Cada domingo que pasa sin escuchar lo que esa ansiedad te dice es un domingo que no vuelve. No para asustarte, para que esa incomodidad que sientes no sea ruido de fondo, sino información útil. Entonces, ¿qué haces con todo esto? No te voy a dar una lista de pasos. No es eso lo que necesitas. Lo que necesitas es una sola cosa. La próxima vez que llegue el domingo por la noche y sientas ese peso, no lo apagues. Pregúntate qué parte de tu vida está generando esa distancia. ¿Qué es lo que sabes que debería ser diferente y que todavía no has cambiado? ¿Qué conversación tienes pendiente contigo mismo que llevas semanas evitando? No para resolverlo todo esa noche, sino para dejar de fingir que no está ahí. Porque la ansiedad del domingo no desaparece ignorándola. Desaparece cuando la distancia que la genera empieza a cerrarse. Cuando empiezas a tomar decisiones, aunque sean pequeñas, que acercan tu vida real a la vida que sientes que debería ser tuya. Un paso, una decisión, una conversación. No el domingo por la noche, pero sí el lunes por la mañana. Esa ansiedad que sientes no es una condena, es una brújula. Y hoy, por fin, sabes leerla. Si este video te ha llegado, si en algún momento mientras escuchabas has pensado en alguien concreto o en algo concreto de tu vida, ese pensamiento no fue casualidad. Fue exactamente esa parte honesta de tu mente haciendo su trabajo. Escúchala. Hasta la próxima.